Vamos a continuar con la conferencia del doctor Juan Carlos Palmero sobre fundamentos, método y título preliminar. El doctor Juan Carlos Palmero es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho, medalla de oro de la promoción 1959. Es profesor plenario de Derecho Privado, parte general en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, hasta su jubilación en el año 2014. Profesor titular de Derecho Concursal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba hasta su jubilación. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Es presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba. Director de la carrera de especialización en sindicatura concursal de la Facultad de Ciencias Económicas desde el año 1990 hasta la fecha. Integrante de la Comisión Técnica de la Secretaría de Justicia de la Nación, que introdujo la reforma de la Ley de Sociedades 22.903. Integrante de la Comisión Revisora del Honorable Senado de la Nación del Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial de 1987. Integrante de la Comisión Técnica, conocida como Comisión Federal, designada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que elabora el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1993. Convocado por el Ministro de Justicia para integrar la Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de Código Civil y Comercial de 1998. Declinó este ofrecimiento por discrepar con la metodología de sustitución completa del Código Histórico de 1871. Es autor de numerosas publicaciones de su especialidad. Gracias, doctor. Lo escuchamos. Aquí tu lugar. Cómo no, con todo gusto. Vamos a utilizar este lugar posiblemente para estar en más contacto con el público. Antes que nada, como presidente de la Academia, querría agradecer muy especialmente a María Marta Cáceres de Volates y al Superior Tribunal en su conjunto de haber decidido de poder entablar y organizar este curso en conjunto con la Academia Nacional de Derecho. ¿Qué otra misión podría tener una Academia de Derecho que no sea precisamente esta, la de trabajar en conjuntos para actualizarnos todos en esta puesta en vigencia de un nuevo ordenamiento privado? Ustedes, que son los magistrados, que los que van a tener que decidir en definitiva, nos parece entonces que merecía una atención especial y para nosotros constituye un honor muy grande como Academia que se haya confiado en que seamos los que desarrollemos algunos temas, aunque obviamente nadie tiene hoy la última palabra en estas cosas y habrá muchos intercambios de opiniones y enriquecimiento de las situaciones que se han planteado. Entonces, nuevamente, muchas gracias al Superior Tribunal y esperemos que la Academia pueda responder conforme a la confianza que se le ha dispensado. Cuando se me encargó en la Facultad de Derecho la posibilidad de organizar este curso que hemos empezado en marzo y vamos a terminar en noviembre, del desarrollo completo de todo el código nuevo civil y comercial, se nos planteó una duda fundamental. ¿Cómo enseñar un nuevo código? Y aquí aparecieron dos posibilidades. O ir a los temas más candentes, estos temas que son más, que están golpeados más en la sociedad, especialmente en el derecho de familia, en la estructura de los derechos en algunos aspectos significativos, o, en cambio, seguir otra orientación que es la que corresponde cuando se dicta un código nuevo. No es lo mismo una reforma parcial, por más profunda que ella haya sido, que el dictado de un nuevo código. Son dos cosas completamente distintas, aunque parezcan que sean muy semejantes. Fíjense, el código tuvo la reforma de la Ley 17.711, que fue fundamental. Sin embargo, esto es más profundo todavía que la reforma de la Ley 17.711. Y ahí se nos vino a la mente
aquella enseñanza de Segovia, cuando se sancionó el Código de Vélez en 1871. Y dijo, cuando aparece un código nuevo, hay que estudiar fuentes y concordancias. Este es el punto central. Y enfocamos el manejo del curso sobre este criterio, fuentes y concordancias. Esto significa dejar de lado las opiniones personales, superar las críticas que pueden ser múltiples en un sentido o elogios en otros, y dedicarnos a desbrozar cada texto nuevo sobre la base de su inserción en el pasado, es decir, de sus fuentes y de las concordancias que puedan existir entre todo el ordenamiento. ¿Para qué? Para poder apreciar rápidamente lo que quedó de la historia y lo que se cambió. No es baladí este razonamiento, porque un código nuevo es una cultura nueva. Entonces, de lo que se trata es de ver qué conexión tiene con el pasado. Y en la misma medida que veamos dónde el nuevo código recepta la historia o la tradición jurídica del país, sabremos que toda esa bibliografía, esas jurisprudencias, esa obra colectiva que se elaboró durante 144 años, va a quedar en vigencia, va a tener valor. En cambio, donde hay modificaciones profundas, vamos a tener que tener en cuenta las nuevas opiniones, los nuevos comentarios y pronto será también la nueva jurisprudencia, porque no se olviden que un código nuevo produce esta situación. Entonces, en este costo de beneficios y costos que puede implicar un cambio total de legislación, creo que lo primero que corresponde es hacer pie donde estamos parados, ver lo que nos sirve de lo antiguo y ver lo que corresponde a lo nuevo. Y, al mismo tiempo, tratar de imbricarse, de profundizar en los grandes principios que inspiran el nuevo ordenamiento, para poder de esa manera darle el espíritu que corresponde y que el señor presidente lo planteó con mucha justeza y claridad en sus palabras de introducción. Por eso es entonces que entendemos que esta primer disertación tiene que hacer una introducción al Código Civil. Es lo primero que uno se plantearía, nos planteó a todos, nos pasó a todos. ¿Por dónde empezamos? Porque un código es completo. ¿Por dónde empezamos? Y entonces la respuesta es, hay 3 puntos fundamentales que no se pueden obviar cuando se dicta un código nuevo. En este caso, son los fundamentos que ha dado la comisión técnica que elaboró el código y que justifica la elaboración del nuevo código. Los fundamentos están en la parte final de cualquier publicación que se haya efectuado y es donde los autores se expresan sus distintos puntos de vista sobre el porqué de las reformas o las razones que nos han llevado a tal situación. El segundo problema es clásico, se lo planteó Vélez desde que se empezó a trabajar. Es decir, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el criterio de clasificación de un conjunto de leyes? ¿Cuál es el nervio que une a toda esta cantidad de leyes que en este caso o en otros pueden pasar de 4.000 artículos, acá estamos en 2.000 y pico de artículos? ¿Cuál es el criterio ordenador de todas estas cosas? Porque si no sabemos el método, obviamente es como entrar a una ciudad y no tener el plano de la ciudad. No vamos a poder avanzar por las ciudades. Y por último, vamos a detenernos particularmente en el título preliminar, que constituye realmente una originalidad de este ordenamiento. Se ha apartado de lo que normalmente son los títulos preliminares y yo diría que hoy el título preliminar es el corazón que late y que envía las señales para iluminar la aplicación de la ley en todo el plexo normativo vigente. El título preliminar normalmente, cuando uno hablaba del título preliminar, pensaba, bueno, tiene normas de derecho transitorio, tiene normas referidas a la vigencia y aplicación de la ley, pero en este caso ha ido mucho más allá, porque ha sentado principios, valores, diferenciaciones
filosóficas, jurídicas, que van a conformar después la plataforma hermenéutica de lo que van a ser las distintas instituciones en particular. Entonces, con ese método empezaremos a explicar la primera parte de nuestra conferencia, que es, diríamos, los fundamentos del estudio del nuevo Código Civil. El fundamento es un documento suscripto por los integrantes de la comisión, doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Heinton de Nolasco y Aida Kemelmacher de Carluche, donde dice que se detalla tanto el método como los principios que inspiran. Esto es muy importante también a tener en cuenta, no solo porque aquí está expresado cuál es la razón de ser por la que se cambia el código, sino también porque no tiene notas el código y por lo tanto el único material que vamos a tener a la mano para poder entender lo que hicieron los autores es precisamente los fundamentos. En una de las tantas conferencias que hemos dado a través de la provincia, un abogado me decía que él ha encuadernado el código dividiéndolo los fundamentos aparte para tenerlos a la mano y poder tenerlo más cómodo para poder considerar en cada artículo qué pensaron la Comisión Técnica a este respecto. Sin llegar a esa exageración, queremos señalar que indudablemente los fundamentos son muy valiosos. Y los fundamentos, apenas empiezan, van a ver que tiene un punto que dice aspectos valorativos, principios. Estos aspectos valorativos no son solamente enunciaciones de principios, realmente se constituyen en verdaderos valores a tener en cuenta a los efectos de la interpretación de la ley. Y entonces se le deberá prestar particular atención a estos aspectos valorativos que los enunciaremos tal cual como han sido señalados por sus autores. El primer aspecto valorativo que señala la Comisión Técnica dice: Código con identidad cultural latinoamericana. Orienta a integrar el bloque cultural latinoamericano, nociones y criterios comunes a la región. En realidad, este tema podría ser materia de una explicación más profunda, pero de lo que se trata es de tomar conciencia de que el Código Civil argentino va a tener que tratar de esforzarse por encontrar una inserción dentro del bloque latinoamericano. Ya lo hizo en 1871. No nos olvidemos que el Código Civil argentino tiene 1.200 artículos textuales de Freitas, y Freitas era brasilero. Tiene 170 artículos exactos del Código de Chile, o sea que es de Andrés Bello, otro latinoamericano. Y solamente 145 artículos copiados del Código francés, que son los menos importantes porque en la parte central se cambió. Pese a que realmente el código nuestro, histórico, fue la expresión más brillante de la civilística latinoamericana del siglo XIX, de cualquier manera, en este caso, podemos decir que se apunta la mira a tratar de ubicarse dentro de esta orientación, cosa que es razonable y lógica si se tiene en cuenta nuestra estructura económica a través del Mercosur y a través de todos los esfuerzos que se hacen de integración cultural, científica y comercial y económica. El segundo punto que toman como valor es la constitucionalización del derecho privado. Dice que se trata de una reconstrucción de coherencia del sistema de derechos humanos y el derecho privado. Esto ya lo dijo el señor presidente de alguna manera. Se sostiene que en los códigos decimonónicos, los códigos del siglo XIX, tenían una división tajante entre lo que era la Constitución y lo que era el derecho privado. Además, hay que reconocer que en el siglo XX el constitucionalismo tuvo un cambio, porque si bien en el siglo XIX las reglas de la Constitución eran generalmente limitativas del poder, no había normas materiales de promoción o de diseño de valores, como es, por ejemplo, el cuidado del ambiente, o la protección del consumidor, o la protección de los vulnerables. Es decir, las constituciones han pasado a tener no solamente normas limitativas, sino también normas materiales de sentido afirmativo. Esta conexidad
con la Constitución se acerca de manera considerable, porque evidentemente que estas normas materiales de promoción o de desarrollo, de preservación de valores más allá de los límites de la relación entre el poder y el ciudadano, ha creado la necesidad de que el derecho privado se acerque o se inserte o sienta la influencia precisamente de esa filosofía que está expresada en la Constitución. Dice que se trata de un código de la igualdad, porque si bien no podría decirse que hemos vivido en un código que no estaba basado sobre principios de igualdad, precisamente toda la civilística del siglo XIX latinoamericana, la que viene de la versión latinoamericana de Freitas, Vélez Sarsfield y Andrés Bello, ya habían logrado incorporar los principios libertarios de las revoluciones americanas del siglo XIX. Si bien en este sentido ya se había logrado pasos importantes, sin embargo, las expresiones de igualdad estaban señaladas en un plano abstracto, se dice. En cambio, ahora esta abstracción se la ha tratado de concretar en aspectos, en lugares especiales como la mujer, el niño, los vulnerables, los consumidores, el ambiente, etc. Es decir, se ha buscado que esta igualdad se traduzca a través de situaciones efectivas y concretas, enumerando a los que se denomina de manera global como la ética de los vulnerables. La ética de los vulnerables como que el Código quiere acercar sus disposiciones para lograr un mejor y más soluciones de justicia en ese sentido. Se dice que se trata de un código no discriminatorio, porque no hay discriminaciones basadas en sexo, religión, origen o de cualquier otro tipo. Yo diría que esto ya existía anteriormente. Sería injusto sostener de que nuestro código tenía situaciones discriminatorias. Creo que se ha avanzado en el perfeccionamiento y en la expresión de algunas situaciones, pero yo siempre explicaba cuando enseñaba la definición de persona jurídica, ese famoso artículo 30, el adverbio todos no lo podían utilizar los códigos europeos, los utilizaba el Código Nacional, el Código Argentino, porque precisamente no existían acá mayorazgos, títulos, prerrogativas basadas en sangre, religión o de cualquier tipo. Y ese código permitió que todos los habitantes del mundo pudieran venir y crear este país que tenemos hoy, atrayendo a la inmigración y atrayendo una cantidad de gente. De modo manera que no es que estuviéramos en tal situación. De lo que se trata, precisamente, es quizás de avanzar en situaciones más específicas que pudieran solucionar estos aspectos, como espíritu de la aplicación de la ley. Dice, en materia de bienes, los códigos decimonónicos han quedado desactualizados ante la aparición de bienes que, siendo de las personas, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad. Se decía, y esta fue una crítica que se sintió en los últimos tiempos, de que cuando se hablaba de las cosas, se las hablaba, o de los objetos de los derechos, en el título primero del libro tercero, como el objeto de los derechos reales, se decían que las cosas eran todos los objetos materiales susceptibles de tener una apreciación económica. Entonces se unificaba el valor de cosa con la cosa con el valor económico que de ella infería. Y el mundo moderno, la evolución especialmente de las ciencias médicas, ha ido demostrando de que el cuerpo humano, sus partes, la posibilidad de las ablaciones cadavéricas y no cadavéricas y todo el manejo de la bioética en materia de genética, embriones, etc., ha creado partes del cuerpo humano que tienen un valor y una utilidad científica, social y moral, y que sin embargo no tienen valor económico. Y esa categoría lógica no estaba construida dentro de la construcción de los objetos de las cosas. Entonces, en materia de cosas, se ha corrido las fronteras, diríamos, de la apreciación por parte del derecho como una categoría técnica solo a las cosas materiales susceptibles de tener una apreciación económica, y se ha incluido a estos bienes que no tienen un sentido económico, pero sí una utilidad y una significación para quien sea el titular de los mismos. Y esto implica toda una revalorización de un aspecto que después se va a tener repercusión en otras partes del derecho.
Esto es un punto muy importante también del nuevo código. Dice que es el código para una sociedad multicultural. Esto de la sociedad multicultural dice que se aprecia en materia de filiación, menores de edad, matrimonio, opción de regímenes matrimoniales, uniones convivenciales. En materia de derecho de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se puede ignorar. Esto quiere decir que el código deja de ser o cumplir un efecto modélico, en el cual tenemos una construcción de la organización de la familia unitaria, para poder reconocer otras formas de que la sociedad se expresa en los últimos tiempos, y hoy las estadísticas muestran que las uniones convivenciales, por ejemplo, que una cantidad de situaciones que se da especialmente en la nueva conformación del concepto de familia, estaban golpeando las puertas del derecho de familia reclamando cierta atención. De lo que se trata acá es precisamente de eso, es decir, de reconocer las situaciones nuevas de forma tal que dice el código, sin abrir opinión ni juzgar cuál es lo mejor o cuál es lo que no es conveniente, se le han dado salida a una regulación específica como una manera de organizar la sociedad en su conjunto. Yo diría que lo que ha perdido fuerza es la fuerza modélica de la ley para poder pasar a una situación más pragmática de reconocimiento de la realidad sin entrar a valorar o a promocionar una u otra situación. Seguramente que la familia tradicional seguirá teniendo su emplazamiento y su vigencia dentro del campo de la sociedad, pero ello a la par de todos estos nuevos fenómenos que se han ido mostrando y que la legislación la recoge de manera específica. Y habla por fin del Código para la Seguridad de las Transacciones Comerciales. No se olviden que este fue un código de la unificación del derecho privado y por lo tanto, al desaparecer el Código de Comercio, una cantidad de instituciones que estaban en el derecho comercial pasan a formar parte del Código unificado. Y por lo tanto, había que encontrar una nueva organización de muchas situaciones que se tenían tipicidad consuetudinaria, como los contratos de agencia, las distintas fideicomisos y distintas situaciones que la vida diaria mostraba y que ya se habían ido incorporando o bien por legislaciones especiales o bien por esta apreciación o consideración consuetudinaria de la ley, que era menester darles consistencia. Y en este sentido, entonces, fue que se ha logrado positivizar, ¿no es cierto?, los contratos de distribución, contratos bancarios, contratos financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes, todo esto para que esta absorción que se hacía del derecho comercial llegara a tener una certeza dentro de los principios de la ley. Entonces, estos son los valores, diríamos, que se están justificando el dictado de un nuevo código. Y estos valores, ya van a ver cuando estudiemos el artículo 2, son tenidos en cuenta dentro de los elementos que puede tener el judicando cuando tiene que fallar. Por eso que le hemos dedicado especial atención, porque tendrán que ser valorados dentro de un conjunto de fuentes que van a tener un diálogo interdisciplinario y por lo tanto pueden ser materia de consideración específica al momento de dictar un fallo judicial. Dejamos entonces expresado estas consideraciones en torno a los fundamentos y su importancia, especialmente porque establece valores a tener en cuenta a los efectos de la interpretación de la ley. Y además porque es la opinión de quienes hicieron el código y al no tener notas, al no tener fuentes, nos sirve de primer paso hermenéutico para poder escudriñar el sentido del cambio y los alcances y el espíritu de la ley. El segundo problema que tenemos que considerar es el método. Ustedes saben que cuando Vélez Sarsfield mandó el primer libro al ministro Costa, dijo que lo que más le había costado trabajo era haber descubierto un método para el código.
Y el gran acierto de la civilística latinoamericana, porque no fue obra de Bayles, fue obra de Freitas en realidad, fue haber encontrado una adecuada clasificación de los derechos patrimoniales en derechos reales y derechos personales. Eso que había errado las institutas romanas y que había errado el Código Civil francés de 1804, que no pudo distinguir entre los derechos reales y los derechos personales, y eso lo llevó a la hipertrofia del libro tercero, y eso lo llevó a que no pudo distinguir las obligaciones de los contratos, y eso lo llevó a una confusión que todavía ahora sigue, y ellos lo han solucionado a través de estabilidad en el tiempo, pero no por perfeccionamiento técnico. Nuestro código ya se había situado en un punto más adelante y había logrado de esta manera tener una parte general 15 años antes que el código alemán, había logrado diferenciar la teoría de las obligaciones de la teoría de los contratos, cosa que es importantísimo, y había logrado conseguir que la clasificación de los derechos patrimoniales fuera adecuada. Fíjense que después, especialmente a final del siglo XIX, con la patentística alemana, cuando vino la llamada Revolución de Prince, que se cuestionó esta doble clasificación y se creyó que los derechos patrimoniales eran solamente reales, es decir, que la relación era siempre como una tensionalidad entre patrimonios, pero no una relación intersubjetiva. Se puso muy en tela de juicio esta clasificación, sin embargo, en el andar del tiempo se consolidó y hoy nadie discute que la clasificación, la doble clasificación de los derechos patrimoniales es la adecuada. O sea que nuestro código se había ubicado en una posición correcta y por eso sobrevivió durante tanto tiempo, sin ningún impedimento técnico para soportar una cantidad de modificaciones que puedo aceptar con el andar de los tiempos. Entonces la pregunta central es, ¿sobrevive este método en el nuevo Código Civil? Esto no lo contestan los fundamentos ni se lo plantean en los fundamentos. La parte metodológica de los fundamentos, ya van a ver, es bastante débil. Pero yo quiero decir claramente que en esto el nuevo código ha preservado exactamente la misma construcción científica del Código de Vélez. Y esto no es nada menor. ¿Por qué? Porque esto va a significar que mucha jurisprudencia antigua puede servir para justificar nuevas decisiones. Este es el sentido por el cual estamos analizando. No es una curiosidad especulativa, sino que tiene una significación práctica. Fíjense, el libro tercero habla de los derechos personales, el libro cuarto de los derechos reales y el libro sexto de las disposiciones comunes a los derechos reales y a los derechos personales. Es casi exactamente igual que el Código de Vélez. Tiene una parte general. La parte general, si bien en el Código estaba dispersa, ¿no es cierto?, en el libro primero, sección primera, o en el libro segundo, sección segunda, o en el libro tercero, título primero, ahora tiene un libro primero que se ocupa de la parte general y después tiene las disposiciones relacionadas con los derechos personales, los derechos reales y las disposiciones comunes a los derechos personales y a los derechos reales. Es decir, que sustancialmente en lo que hace a los aspectos centrales, metodológicos de la unificación, no hay un cambio sustantivo, estamos en las mismas condiciones y seguimos, el nuevo código sigue en este sentido la vieja tradición del Código Civil Nacional derogado o que ha perdido vigencia en este momento. Ahora, ¿qué dice los fundamentos cuando habla de el método? Dice que se ha logrado la unificación de la legislación civil y comercial. Esto es absolutamente exacto, es muy importante. Así empezó la reforma del Código. Acuérdense que el primer proyecto fue el de 1987 de la Cámara de Diputados, donde se logra por primera vez esta unificación del derecho privado. La unificación del derecho privado es una larga aspiración y diría que prácticamente tiene el consenso unánime de la doctrina, porque el año 1970 fue fatídico para el viejo Código de Comercio de 1857 que hizo Vélez Sarsfield y Acevedo, que después fue el Código de la Nación. ¿Por qué digo que fue fatídico? Porque al dictarse la ley de concursos, la ley de sociedades, la ley de seguros, etcétera, se decodificó de tal manera la construcción original que prácticamente, como decía mi maestro Cámara, quedaron 600 artículos, 400 artículos, que para colmo se superponían con lo de la legislación
civil. Había compraventa mercantil y compraventa civil, mandato comercial y mandato civil. Entonces, no había ninguna razón para la sobrevivencia de esta situación. Por otra parte, el derecho comercial no encontró superar la teoría objetiva del acto de comercio, que había sido una fundación, había sido una creación de Colbert en 1673, que había sobrevivido en el tiempo, pero hoy dividir la materia comercial por la característica de los actos de comercio, como hacía nuestro artículo 8 viejo del Código de Comercio, se había transformado en algo carente de significación técnica. No se podía encontrar una naturaleza ontológica propia de la materia comercial. Y el derecho comercial no encontró una salida para proponer otra especificación. Se inventó o se propició, acuérdense de Garrigues, la famosa teoría de la empresa, pero nunca llegó a plasmarse en la realidad. Entonces, esto obligaba a avanzar sobre la unificación de la legislación civil. Y ese objetivo es precisamente el que señala como método que creo que es correcto. Se ha logrado metodológicamente juntar. Lo significativo de esto es que se ha podido juntar con el Código Civil, que, sin embargo, todavía queda alguna parte de la doctrina comercialista que sostiene que no se puede juntar con el Código Civil. El problema yo lo planteo siempre de una manera muy simple. La unificación plantea esta cuestión. Un señor que ha trabajado toda su vida en el campo, vende su inmueble al final de su vida y en esa compraventa, evidentemente que el valor justicia, la necesidad de encontrar la correlación exacta entre lo que quiso hacer y lo que hizo, se vuelve una prioridad absoluta para el magistrado. En cambio, si yo levanto el tubo y le digo al corredor de bolsa, compro 2.000 acciones de tal sociedad, es otra cosa, las dos son compraventas, pero son dos operaciones totalmente diferentes. Acá el valor seguridad, la certeza, va a predominar sobre el valor justicia. El conflicto de una parte general está en la parte general de los contratos, porque al juntar dos realidades tan distintas, es menester darle al juez las herramientas para que pueda moverse dialécticamente desde esta venta donde predomina fundamentalmente el valor justicia hasta esta otra donde está fundamentalmente por preservarse el valor seguridad. Esto solamente puede hacerse en una unificación del derecho privado cuando se ha encontrado normas con la plasticidad hermenéutica suficiente como para poder moverse en un sentido o en otro. Nosotros no estamos tan seguros de que se haya logrado en la parte general de los contratos, pero de cualquier manera la interpretación es esa y seguramente que todo el esfuerzo que se va a hacer jurisprudencialmente va a llevar en este sentido, que es lo que queremos que se haga. Esta es la parte difícil de la unificación, porque lo demás está ya prácticamente reconocido en la doctrina y así esta larga corriente de pensamiento que empezó en el año 1940 con una ponencia de los doctores Yadarol y Cámara y terminó en el proyecto actual, fue reclamando siempre la unificación, primero de las obligaciones y los contratos y después de todo el derecho privado, porque ya no tenía sentido mantener esa vieja construcción de la teoría objetiva del acto de comercio. Sin embargo, quedan todavía, por ejemplo, el profesor Anaya y alguna gente de derecho comercial que creen que son realidades absolutamente autónomas y no aceptan ni siquiera la analogía civil para ser trasladada al campo del derecho comercial. Pero son reductos que ya prácticamente han quedado fuera y esto es lo que existe. Es decir, se ha avanzado hacia la unificación del derecho privado y esto es algo que debemos considerarlo como un paso adelante y positivo. El segundo punto, y esto sí es una novedad que hay que resaltarla, es la introducción de un título preliminar. Quiero confesar que en tantos años de profesor y de estar sobre la parte general, nunca hubiéramos pensado que a un título preliminar se le podía dar la significación que se le ha dado en este código. Dicen los autores que es una peculiaridad, y yo creo que sí que es una peculiaridad. Y debo decir que es correcto y está bien logrado lo que se ha hecho, porque de alguna manera pone de nuevo en el centro lo que se podría decir la proyección o la centralidad del derecho civil sobre todo el ordenamiento jurídico. Ha logrado, a través de un manejo adecuado entre derecho, ley,
aplicación de la ley y bienes, ha logrado encontrar un basamento, una plataforma que permite proyectarse sobre toda la legislación. Y esta centralidad es muy significativa para poder adecuar un funcionamiento o para poder llevar adelante un funcionamiento adecuado de la legislación civil y comercial unificada. Por eso que préstenle especial atención al título preliminar. Fíjense que en este sentido hay modelos. El más próximo, por ejemplo, el derecho brasilero considera que no hay que hacer más un título preliminar. El más parecido es el título preliminar del derecho español, donde se ha tratado de avanzar sobre contenidos. Pero acá se ha ido mucho más lejos que eso, porque se han traído todos los principios de aplicación del derecho, buena fe, abuso de derecho, abuso de poder dominante, fraude a la ley, irrenunciabilidad de los derechos, etc. Se han traído al basamento, al título preliminar, y del título preliminar se proyectan sobre todo la aplicación del derecho. Esto no está en otros lados. Yo, honestamente, si hubiera tenido que trabajar en esto, se me hubiera ocurrido ponerlo en la parte general, como así ha sido el proyecto del 98, los tenía, por ejemplo, en la parte general. Sin embargo, al concentrarlos todos en el título preliminar, se le ha dado mucha más consistencia y, sobre todo, se le ha dado presencia. Fíjense que había, especialmente esta descodificación del derecho privado, creó universos autónomos que se creían que vivían en cierta, como si fueran soberanos respecto del conjunto. Había gente que, por ejemplo, sostenía que en el derecho, especialmente en el derecho comercial, que no se podía aplicar el abuso del derecho en el derecho societario o en el derecho concursal cuando no hubiera una norma que hacía reenvío expreso. Es decir, no se lo reconsideraba como un principio general con aplicación en todo el derecho. Y esto, ha habido jurisprudencia en este caso. Yo he participado en congresos donde importantes juristas comercialistas sostenían de que el concepto de persona jurídica no era unitario, que había tantos conceptos de personas jurídicas como especies existían, o que el abuso de derecho no se aplicaba directamente en el campo de las especialidades. Bueno, esto viene a poner fin a toda esa discusión, porque al concentrarse, ya vamos a ver cuando nos enunciemos todos esos artículos dentro del título preliminar, cosa que no hay en ningún precedente. Yo he buscado casi todos los títulos preliminares que he podido encontrar de los códigos, no hay nadie ni que se aproxime siquiera. Es una originalidad de este proyecto y es una originalidad que merece nuestro elogio, porque va a lograr esta proyección, insuflarle de los principios de aplicación de la ley a todo el ordenamiento jurídico sin distensión de ningún coto o especialidad cerrada. No se olviden que el efecto más pernicioso que tuvo la decodificación, ya lo decía Irte en ese trabajo importante que tiene sobre el tema, es que aleja estas soluciones de justicia de la parte general y va creando un mundo totalmente distinto, y esto no puede ser en el derecho privado. Siempre pongo el ejemplo que nosotros, cuando yo integré la Comisión de Reforma de la Ley de Sociedades, no pudimos tratar las nulidades societarias porque 5 personas teníamos 5 conceptos distintos de lo que es nulo o anulable, o nulidad absoluta o nulidad relativa. Es decir, no podíamos trasladar los principios del Código a la Ley de Sociedades porque había una consideración totalmente diferente, porque los comercialistas habían creado un mundo propio, autónomo, diferente del derecho. Y esto no puede ser. Y esto, el Código, con este título preliminar, trae al redil a todas estas especialidades, todos estos centros normativos que se habían ido creando o ampliando a través del tiempo. Yo me acuerdo incluso una obra de un señor que hablaba del derecho cooperativo, y el derecho cooperativo era autosuficiente y autónomo, independiente de todos los demás derechos, como si hubiera nacido el derecho con él y terminado con él. Esto evidentemente se soluciona con este título preliminar que va a abarcar a toda la proyección del derecho. Dice, bueno, que
se ha suprimido las notas explicativas. Esto no necesita ninguna consideración particular. Es una lástima. Quizás se debió haber avanzado en las notas explicativas porque un buen trabajo nos ha costado de poder descifrar las fuentes. Es muy difícil encontrar las fuentes. Se ha seguido generalmente el proyecto del 98, pero el proyecto del 98 no fue suficientemente analizado porque fue un proyecto que nació sin muchas posibilidades de ser aprobado y por lo tanto no tuvo una difusión tan grande como este, por cierto. Y es muy difícil muchas veces descubrir de dónde sale la norma que se corresponde. Pero en general tendríamos que decir que se ha tomado como base el proyecto de 1998, si ustedes quieren sostener, buscar estas fuentes. Pero no tenemos más las notas de Vélez que nos llevaban de la mano hasta el último reducto de donde se podía obtener precisamente la información respecto de lo que quiso hacer el legislador. Dice que se prescindieron de definiciones. Está bien, lo decía Vélez ya en la nota del 495. El legislador no debe definir. Y es más, las definiciones doctrinarias, el juez puede apartarse, aunque sea una definición legal. La que no puede apartarse son de las dos definiciones legales que establecen, que son imperativas o que establecen la estructura. Pero no es tan claro de que se hayan suprimido las definiciones, porque si bien se han suprimido algunas, se han incorporado otras que realmente no estaban antes consideradas por el Código. Por ejemplo, la persona jurídica, que Vélez no se animó a legislarla, lo hizo por exclusión del artículo 32, porque en ese momento la pandactística alemana estaba en un debate fenomenal entre Gierke y Savigny, no se animó a definirla, y ni siquiera a mediados del siglo XX se ha podido, después de Ferrara, definir la persona jurídica. Sin embargo, se han animado a definirlos y la definen como persona jurídica. Suprimen el 30, que era el género, y en cambio definen la persona jurídica. Sacan la definición de persona física, es cierto, pero la identifican con persona humana al caracterizarla, con lo cual no ha pasado unas diferencias importantes. Pero diríamos, en general, la tendencia es a suprimir las definiciones, aunque no se ve tan práctico, no se ve tan a menudo que esto haya ocurrido. Dice que se ha tratado de buscar claridad en el lenguaje. Esto es correcto, pero esto de la claridad del lenguaje era un grupo muy importante, los que hemos trabajado en el Ministerio de Justicia a través de distintos intentos de reforma. Hay un grupo de abogados que trabajaba, que se especializaban en la gramática legislativa, diríamos, en cómo escribir las leyes. Y en la mayoría de los proyectos, después que se terminaba el ensayo definitivo, pasaban por estas personas que simplificaban la legislación. Bueno, en este caso se nota realmente, por ejemplo, esas definiciones de Vélez, que eran a veces arravesadas, que empezaban con una posición negativa y terminaban afirmando positivamente. Bueno, se ha solucionado, se maneja un lenguaje común. Y creo que es muy importante lo del lenguaje, no por la tesis de Hart, por cierto, sino por el hecho de que los códigos son para la gente. Un código civil tiene que ser entendido por el pueblo. Si el pueblo y la sociedad no entiende cuando lee un código civil, ¿cómo lo va a respetar? ¿Cómo lo va a aplicar? Entonces es muy importante que el lenguaje sea sencillo, de que se eviten los pronunciamientos o la utilización de vocablos particularmente complicados y que se busque una forma de expresión más. Y eso creo que se ha logrado de muy buena manera en este proyecto, en este código que hoy tenemos vigente. Con esto terminamos el tema metodológico en su parte sustancial y en sus partes de lo que ha considerado la comisión. Y pasamos ahora al título preliminar, que es el corazón de lo que constituye una introducción a lo que se ha querido hacer y lo que se ha hecho del Código. Y yo me atrevería a decir algo más. Si algún cambio serio se ha hecho respecto de la nueva legislación, pasa por la filosofía que ilustra o que abona esta concepción, que yo no dudo en llamarle
que se ha seguido lo que se considera el neoconstitucionalismo o la escuela de Frankfurt del derecho constitucional. Si me da el tiempo, voy a tratar de explicar un poquito qué es. Creo que el doctor Cecín lo dijo de alguna manera, es el paso de un Estado legislativo a un Estado constitucional, de lo que fue el positivismo, y con perdón voy a hacer una aclaración, el positivismo del Código francés, no el positivismo del Código de Vélez, no el positivismo del Código de Vélez, el positivismo del Código francés que había suplantado la autoridad absoluta de Luis XVI por la autoridad absoluta de la Asamblea Legislativa, a punto tal que si un juez no tenía ley tenía que enviar el juicio para que lo resolviera la Asamblea Legislativa. De ese positivismo decimonónico francés a lo que fue el positivismo que se introdujo precisamente después de la segunda mitad del siglo XIX por obra de la civilística latinoamericana, hay un camino inmenso, inmenso. Pero esto es un paso a tratar de encontrar un balanceo entre el sentido de la ley y el sentido del derecho considerado en su conjunto con las otras calidades fuentes que puedan existir. Entonces, dice necesidad, voy a tomar las palabras de la comisión, dice que la necesidad del dictado de un título preliminar porque fija reglas generales respecto de las fuentes y de la interpretación de la misma, facilitando un diálogo con las diversas fuentes complejas y la utilización no solo de reglas, sino de principios y valores, e igualmente respecto del ejercicio de derechos. Es decir, el título preliminar, para ser más concretos, regula las fuentes, que no estaba antes regulada de manera específica, el modo de aplicación del derecho y además los principios generales del derecho que están todos concentrados en este título preliminar. Por eso que se dice que tiene 4 capítulos, 2 que están destinados, el primero y el segundo están destinados a los jueces, el tercero y el cuarto están destinados a los ciudadanos, porque el primero y el segundo hace a los mecanismos como los cuales los jueces van a tener que utilizar para aplicar la ley. De ahí que los artículos 1 y 2 sean absolutamente centrales para entender la nueva concepción del Código. Dice que se ha logrado una diferenciación entre el derecho como sistema y la ley. Dice, la evolución jurídica y filosófica reconoce la multiplicidad de fuentes, donde la ley, si bien constituye su fuente principal, no es la única, sino que debe ajustarse a una complejidad integrativa con otras fuentes del derecho, en especial la Constitución y los derechos humanos. Aquí aparece esta concepción filosófica del neoconstitucionalismo o la Escuela de Frankfurt, que indudablemente se podrá hacer el cuestionamiento de que se trata de una vertiente constitucional. Esta vertiente constitucional nace en la década del 70 del siglo pasado, especialmente como consecuencia del escepticismo y la angustia que tuvieron muchísimos constitucionalistas en Italia y en Alemania por el fracaso de la Constitución para detener los grandes abusos de los excesos cometidos por el nazismo y el fascismo. Es decir, este fracaso de la Constitución para poder parar estos regímenes que asolaron la vida europea fue obligándolos a reconsiderar el sentido de la ley y ver si los jueces podían tener alguna herramienta superior para poder avanzar en parar este tipo de cosas. Y ahí entonces se estableció esta diferencia. Una cosa es la ley que establece reglas. Las reglas aceptan el método subsuntivo, es decir, permiten utilizar la hipótesis general abstracta de la ley, compararla con el hecho histórico y sacar la consecuencia. En cambio, los principios y los valores tienen un juicio de ponderación, no un juicio de adecuación. Y este juicio de ponderación demanda inexorablemente el valorar principios, valores, la Constitución y otras fuentes que existen. Por eso que si ustedes lo leen, creo que este es el autor clave.
habría que estudiarlo de nuevo, se llama Gustavo Zabrelewski, que fue el presidente de la Corte Constitucional Italiana y es el que tiene el libro sobre este tema. Es un librito chico pero sin desperdicio, donde explica qué es lo que es el neoconstitucionalismo. Y ellos dicen, el problema de la historia del neoconstitucionalismo fue que nos dimos cuenta que la ley era impotente para poder abarcar primero el gran espectro de situaciones que se creaban en el mundo. ¿Cuál fue la primera consecuencia de eso? Descodificación. Se empezó a descodificar el derecho porque la ley, ese sentido de totalidad que tenía la ley en el sistema positivista, que todo estaba en la ley y todo podía ser resuelto por la ley, se empezó a quebrar mediante el dictado de normas especiales. Estas normas especiales se fueron dictando al esfuerzo o al impulso del grupo que en ese momento tenía más fuerza y por lo tanto no mantienen coherencia entre sí. La legislación especial, la legislación complementaria, no tiene coherencia entre sí. Y después las constituciones, que eran solamente limitativas entre el poder del Estado y el poder y los derechos de los ciudadanos, empezaron a ser afirmativas, empezar a imponer condiciones de realización, defender el ambiente, que todo perjuicio debe ser indemnizado, el derecho del consumidor, la protección de los niños, la protección, todo ese plexo normativo que está en los tratados de derechos humanos, que han dado lugar a normas especiales, pero además trascienden con un espíritu hacia la legislación. Todo eso es nuevo y trasciende a la ley. Entonces, ¿qué dice el título preliminar? Dice, yo voy a regular las fuentes y voy a regular la manera de aplicar la ley. Por eso que tengo que distinguir lo que es ley de lo que es derecho, porque el derecho es más amplio que la ley. Empezamos por la ley, pero para poder aplicar adecuadamente la ley será menester tener en cuenta todos estos otros principios. Por eso es que dice que los códigos decimonónicos no regularon sobre las fuentes, no tenían un artículo por la fuente. Y aquí van a ver ustedes que el artículo 1, ahí yo he puesto un resumen de lo que es el contenido del título preliminar, capítulo 1, capítulo 2, el derecho como sistema y la ley. En cambio, en el capítulo 3, ejercicio del derecho, y en el capítulo 4, derechos y bienes, ¿no? Entonces, veamos ahora las fuentes. Dice el artículo primero, fuentes y aplicación. Los códigos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derechos. ¿Qué ha hecho el legislador acá? Ha legislado sobre las fuentes, ha reconocido la multiplicidad de fuentes, ha trascendido a que sea solo la ley y por lo tanto esta multiplicidad de fuentes exigen un diálogo entre ellas. Y este diálogo es precisamente la esencia de lo que va a ser el artículo 2 al momento de fallar en una determinada situación. Esto viene exactamente de esta diferenciación entre derecho y ley, viene de esta corriente donde está Zabrelewski, está Alexis, está Nino, Carlos Nino en nuestro país, y hay Dubrovsky y hay varios autores más que se ocupan del tema. Por supuesto que tiene sus críticas, después esto fundamentalmente que basadas en el principio de certeza y de seguridad del tráfico, pero es una vertiente filosófica de significativa importancia que es la que le da vida a esta parte del código y que los jueces evidentemente tendrán que tenerla en cuenta como una manera de poder comprender cuáles son el ámbito en el cual se mueve. Y este corrimiento de las fronteras de la judicialidad. Fíjese que Zabrelewski termina de una manera muy interesante. Dice, después del positivismo vino la descodificación. Después de la codificación vino el Estado constitucional. Y después del Estado constitucional lo único que queda es rebalancear,
entre el poder de la ley y el poder de la sentencia. La única manera de equilibrar es darle más poder a los jueces, porque tenemos que balancear, dado que el legislador no puede totalizar los conflictos que se plantean, lo único que nos queda es darle al juez un mayor ámbito de resolución sobre la base, dice, de decisiones que no sean arbitrarias, es decir, sobre la base de resoluciones regulares. Por eso que dice, hay que tener varias fuentes para que el juez pueda utilizar esas fuentes en un diálogo entre las mismas y terminar dictando una sentencia fundada en las razones por las cuales llegó a la conclusión adecuada, que no es solamente el método subsuntivo, sino que aparece lo que se llama el principio de la ponderación, el juicio de ponderación. Las reglas se aplican por el método subsuntivo, los principios y los valores se aplican por un sistema de ponderación, que es una valoración en la cual no necesariamente tengo que aplicar el todo, puedo compatibilizar, tomar partes, es decir, la aplicación de los principios y los valores no es determinante, sino que son juicios de optimización de la forma de administrar justicia. Esto es lo que está en este artículo 1. Al regular las fuentes, le está diciendo al juez, usted va a tener que manejarse, no solo con las reglas, sino con los principios y los valores, y con las costumbres, por cierto, cuando esto se... Entonces, fíjense ustedes que veamos cuáles son las fuentes ahora. Las concordancias las pasamos porque obviamente no tendríamos... Fíjense, artículo 1 dice, la ley como supuesto de hecho aplicable. Adelante, adelante. Pase. Un poco más. Más. Ahí está. La ley como supuesto de hecho aplicable al caso de decidir. Se considera como una fuente primordial porque de lo contrario los jueces fallarían según conciencia. Pero dice, también es fuente la Constitución y los tratados. Se reenvía la Constitución y los tratados. Acá traen una jurisprudencia de la Corte que dice que en última instancia se debe declarar la constitucionalidad de la ley porque antes de declararla debe tratarse de hacer un juicio integrativo con todo lo demás. El valor de los usos, prácticas y costumbres. Se agrega la palabra prácticas porque viene la unificación del derecho privado y en esto no hay cambio. La ley puede reenviar, dice, cuando los interesados se refieran a ellos siempre que no sean contrarios a derechos. Se utiliza el término no vinculante en vez de no pueden crear derechos. Pero ¿qué ocurre? En este tema de la costumbre prácticamente no hay cambios. Lo único que se ha traído es que se ha incorporado esto o cuando los particulares se refieran a ellos, porque esto estaba en el título segundo preliminar del Código de Comercio, donde los comerciantes podían construir sus propias leyes cuando referían a la costumbre como ley, para regular entre las partes, siempre que no hubiera una prohibición, que se la ha hecho sobrevivir a través del concepto de práctica o cuando los interesados se refieren a ella. Es decir, en esto no tenemos cambio a lo que es nuestro artículo 3 del Código de Comercio. Pero acá hay un punto curioso que nadie puede explicar. El Poder Ejecutivo, cuando envía el proyecto, omite como fuente la jurisprudencia. Nadie sabe qué razón tuvo para suprimirse la jurisprudencia. Si hay alguna fuente incuestionable del derecho, después de mencionar la ley, la Constitución, los tratados, la costumbre, bueno, viene la jurisprudencia, obvio, pero se suprimió. Yo no he podido encontrar las razones por las cuales se suprimió la jurisprudencia. Podría ser, alguno ha pensado. Ustedes se acuerdan que en el artículo 22 del Código Civil, Vélez Sarsfield había puesto una norma que decía que ninguna ley anterior se podía aplicar porque quería cortar de cuajo para que nunca más el derecho español pudiera tener vigencia en el derecho argentino. Que esto ya lo van a escuchar al doctor Moase, que tiene una teoría que los va a poner bastante nerviosos porque sostiene que al haberse suprimido el artículo 22 y no haberse reproducido una norma semejante, todas las normas del Código Histórico pueden tener vigencia ahora perfectamente bien cuando no tengan una norma en contrario. Pero bueno, es una interpretación. Lo cierto es que no hay acá una norma que cierra el camino como fue en la del Código. Entonces, evidentemente que
la jurisprudencia pasa a ser un elemento fundamental. No sabemos por qué lo suprimieron. ¿Será porque no quieren que el pasado se incorpore por esto de que estamos en una etapa nueva? No sé, pero es casi inexplicable que la jurisprudencia no vaya a ser fuente. Imagínense si ustedes van a fundar un fallo y van a decir, no puedo mencionar la jurisprudencia porque la han sacado como fuente. Evidentemente que va a ser letra muerta, esto no existirá, pero no hay explicación. La comisión técnica, especialmente el doctor Lorenzetti, el trabajo que ha publicado sobre título preliminar, cuestiona esto, dice que no está de acuerdo con esa posición que fue tomada por el Poder Ejecutivo dentro de las reformas que hizo para tal tema. Entonces, la primera significación es que se regulan las fuentes. En el código anterior no estaban reguladas las fuentes. Ahora, hay un trabajo del doctor López de Zavalía, hijo, que es muy interesante, donde dice, sí, en el Código de Vélez no se mencionaba la Constitución, pero a nadie se le ocurría de que iba a tener vigencia un principio que contradijera la Constitución. Lo que pasa es que en el siglo XIX estas normas se ponían en la Constitución precisamente para que tuvieran un valor supralegal, no para no cumplirlas, sino para cumplirlas más. O sea que, dice, no es un cambio tan señalado como diciendo de que ahora lo que sí es cierto es que las constituciones decimonónicas no tenían normas materiales positivas, tenían generalmente normas que reconocían garantías. Y esto entonces proyecta sobre el derecho privado espíritus, interpretaciones y disposiciones que deben ser tenidas en cuenta indudablemente. Y ahora vamos al artículo 2. Dice, interpretación. Este es el equivalente al artículo 16. Este es un punto clave porque acá se cierra todo esto que veníamos explicando, este cambio filosófico. Fíjense, dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, método gramatical o filológico. Sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Lo que yo he puesto en negrita, es lo nuevo, lo que cambia, ¿no es cierto? Porque la ley siempre fue la fuente, lo que debería tenerse en cuenta. Las finalidades se llamaban los principios, en el código era lo mismo, las leyes análogas estaban igual. Las disposiciones que surgen en los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores, los principios y los valores jurídicos no estaban explicitados de esta manera, sino como los principios en general. Pero esta es la parte importante, que aquí presupone el diálogo entre fuentes, de modo coherente con todo el ordenamiento. Si bien hay una cantidad de fallos de la Corte que decía que el derecho siempre se debía interpretar en su contexto y que no podía ser aplicado de manera parcializado y había que compatibilizarlo de modo coherente con todo el ordenamiento, no se había explicitado de una manera tan específica como está puesto en este momento. Fíjense, vamos a leer el artículo 16 que se modifica por el 2. Este lo vamos a leer porque tiene importancia. Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas. Y si aún la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. ¿Qué diferencia notan entre uno y otro? El sistema del artículo 16 del Código Civil establecía un orden de preferencia en base a utilizar sucesivamente el método gramatical o filológico, el lógico y por fin el externo. Es decir, primero la ley, después el razonamiento dentro de la ley por la finalidad o una analogía, y después el método externo, los principios generales del derecho. Pero esta situación era como si se tratase de una escala hermenéutica. Yo primero tenía que ver si tenía solución por el método subsuntivo de la aplicación gramatical de la ley. Si eso no me daba resultado, entonces pasaba al espíritu, y después pasaba a la analogía, y después pasaba a los principios generales. Pero primero tenía que agotar, diríamos, esa instancia. Era un modo de irlo llevando al intérprete a no despegarse demasiado de la ley y quedarse lo más aferrado posible al texto vigente.
No tenía libertad el juez para empezar por los principios si tenía solución en el texto, o ir a las finalidades si lo podía hacer de otra manera por el espíritu. Es decir, había un camino hermenéutico. Esto otorgaba certeza. Certeza en el derecho son dos cosas: previsibilidad de juicio y además posibilidad de control. Si yo quiero impugnar una sentencia que se ha apartado de esa escala hermenéutica, entonces aludo a este artículo 16. Entonces, este era un orden de preferencias, pero era al mismo tiempo también un sistema legal de interpretación de la ley. Fíjense cómo pasa ahora. Tenemos las palabras de la ley, después sus finalidades, que no es más la intención del legislador, porque la intención del legislador era pretérito, histórico. De lo que se trata es de analizar el funcionamiento, la finalidad de la ley al momento en que el intérprete debe aplicar la ley. Después dice normas análogas, principios jurídicos, disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, interpretación coherente de todo el ordenamiento. Y si pasemos al otro, fíjense, ahí tienen ustedes con toda claridad la diferencia que existe entre un sistema y otro. En este caso tienen la escalerita. Y después me voy a los principios generales. Sí. Después me voy a los principios generales. Ahí tengo claramente la escala hermenéutica. Fíjense cómo ha quedado ahora. Ahora es un círculo en el cual el juez empieza por las palabras de la ley, pero puede moverse con total claridad en cualquiera de los puntos, y la única exigencia que tiene es la interpretación de modo coherente. Eso creo que es la visualización del cambio, la visualización de lo que es el diálogo entre las fuentes, la visualización de lo que es este nuevo movimiento que lo despega al juez de las reglas y lo obliga a tener en consideración los valores y los principios. Lo saca de un juicio de subsunción y lo lleva a un juicio de ponderación o de valoración. Y esta circunstancia evidentemente es totalmente diferente a lo que ocurría anteriormente. Es verdad que en la práctica ya se cumplía y había muchas sentencias que uno ya veía que esto se aplicaba de una manera, diríamos, empírica o práctica, pero ahora está regulado legalmente. ¿Dónde va a tener influencia este tema? Este tema va a tener influencia fundamentalmente en la parte de bioética y en la parte de derechos de familia. No va a tener demasiada influencia en el derecho patrimonial. No hay principios o valores que me cambien la solución del pacto comisorio, ni cómo debo la clasificación de las obligaciones. En cambio, sí lo hay, por ejemplo, entre el interés superior del niño, del derecho a nacer, o el tratado que establece las libertades, las capacidades de las mujeres que tienen derecho a organizar su maternidad de una manera especial. Ahí puedo tener principios que están uno contrapuesto al otro y entonces el magistrado puede ponderar qué parte de un valor tiene u otro. El ejemplo más cabal de ponderación es se cita, por lo menos así lo dice Alexis, es el famoso fallo de Roe versus Wade, cuando el juez Blackmun de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para poder determinar desde qué momento se consideraba que comienza la persona, dice, en el primer tercio del embarazo se debe tener como ponderación fundamentalmente el valor de la madre, de decidir libremente su disposición a seguir adelante el embarazo. En cambio, en el último tercio del embarazo se debe tener en cuenta el interés del menor porque ya está en condiciones de viabilidad de poder vivir autónomamente. Es una ponderación de dos principios contradictorios que se evalúan de una manera especial. Y esta es la última crítica que acabo de leer precisamente el domingo, de una serie de autores que se han dedicado a cuestionar este neoconstitucionalismo y que dicen que en definitiva el neoconstitucionalismo, cuando llega al juicio de ponderación, cuando el juicio de ponderación obliga a cuestionar o a dejar de lado un principio por otro, ese último paso
en donde el juez escoge este valor por sobre el otro, en definitiva termina siendo subjetivo y no hay otra norma objetiva que termine de decirle cómo es el sustento. Entonces, si antes había situaciones que quedaban fuera porque la ley no la abarcaba, ahora hay situaciones donde caemos en manos del juez, porque en definitiva el juez es el último que al momento de la ponderación elige uno u otro, porque no hay manera de establecer. Es lo que se llama el tema de solución de los conflictos catastróficos. Le llaman los conflictos catastróficos a los que no hay posibilidad de compatibilizar y hay que elegir un valor u otro. Bueno, pero de cualquier manera son problemas de nuestro tiempo y son problemas que están tratados diferentes. Y esto es un tema que debe tomarse conciencia como un gran paso adelante de la legislación a los efectos de ir avanzando en la manera de poder encontrar una solución de derechos más justos. Acá yo he puesto la bibliografía de los que quieran estudiar el tema del neoconstitucionalismo. Fíjense, tenemos a Brzezinski, Gustavo, el derecho dúctil. Después está Robert Alexis e Ibáñez Andrés, jueces y ponderación argumentativa. Alexis Robert, The Argument of Injustice, a Reply to Legal Positivism, de la edición Foxford 2012. Guastini Ricardo, Estudios de Teoría Constitucional, edición Doctrina Jurídica Contemporánea. Son algunos de los tratados o de los libros que se pueden leer, pero el más importante es Brzezinski. Brzezinski lo lleva de la mano de lo que han hecho. Prácticamente lo han transcripto sin cita, sin nota, pero lo han transcripto. Es Brzezinski el actor intelectual de la reforma. Y leyéndolo es un libro que hay que leerlo varias veces porque es particularmente interesante en el planteo de la situación moderna de que afronta el constitucionalismo en la época actual. Y por último, el deber de resolver de los jueces, del artículo 3. Dice, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Razonablemente fundada quiere decir que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiente de las leyes. Razonablemente fundada es incorporar la teoría de la arbitrariedad al campo legislativo, es decir, todo este diálogo entre las fuentes tiene que hacerse de modo razonado, razonable y evitando la arbitrariedad, para lo cual va a ser controlado si es que en el razonamiento no ha sido, es decir, es una incorporación de la teoría de la arbitrariedad de la Corte al campo legislativo. Yo no sé cómo estoy en horas. ¿Falta? 5 minutos. Bueno, vamos a saltar la parte de aplicación de la ley, quedando solamente el artículo 7, pero creo que esto lo va a explicar el doctor Mercedes Panel, que lo va a hacer con muchísima más autoridad que yo, y es la persona que tiene el libro más específico del tema. Yo he estado viendo, en el derecho comparado en general, evitan el tema de la eficacia temporal de la ley, el artículo 7. Porque dicen, todo lo que empezó por la ley vieja, sigue por la ley vieja. Eso dice, por ejemplo, el Código de Bolivia. Todo lo que se inició bajo una legislación termina con esa legislación. Entonces no tienen este problema del derecho transitorio. Nosotros aquí seguimos a Rouvier, hubo el cambio que estableció Borda y en realidad el principio es el inverso. Primero que todo se aplica la nueva ley porque se entiende que la nueva ley, si se ha dictado, es porque viene a mejorar o a modificar una situación anterior. Entonces hay que darle prioridad a la nueva ley, salvo que afectara situaciones consolidadas con anterioridad, por lo cual hay para incurrir en caer en la retroactividad. Yo creo que lo que marca la diferencia entre este conflicto entre seguridad y justicia, porque es un conflicto entre seguridad y justicia, primero que todo es que no van a tener sorpresas, porque está tratado desde el tercer Congreso de Derecho Civil, después está tratado por Borda en su comentario del artículo 3 del Código Civil reformado por la ley 1711, tienen el libro de Moacé, que es una maravilla porque está proyectado a todas las situaciones posibles que se pudiera haber, y lo único que se queda agregado es que en caso de que se tratase de una relación de consumo, eso debe ser aplicado de manera instantánea. Salvo eso,
todo lo demás es igual. Entonces no tenemos el problema de tener que interpretar una ley nueva, y para ustedes es una gran ventaja, porque tienen material de jurisprudencia anterior que les va a servir y todo un material bibliográfico importantísimo a la mano que se puede resolver. Lo que pasa que la realidad es tan rica en problemas que establece situaciones que evidentemente generan conflictos. Ya tenemos el debate entre la doctora Quememaje de Carlucho y el doctor Julio Rivera sobre aquellas sentencias que están en revisión en la Cámara y que han sido dictadas por el sistema de la ley de familia anterior. Entonces, si se aplica o no se aplica, si se afecta el principio de congruencia, siempre va a haber situaciones de duda, pero la ventaja de este artículo 7, a mi modo de ver, está en que hay material anterior en el cual poderse asentar. Y la historia de la jurisprudencia, de cuando se pasó del Código a la Ley 17.711, que fue importante el cambio, no fue traumático. No hay grandes problemas de cambio de la ley. Lo que sí hay que tener en cuenta acá es que hay una modificación importante en materia de prescripción. Esto hay que tener cuidado, los abogados se lo decimos permanentemente. En prescripción, el artículo 2537 del Código Civil establece un principio que es muy simple. Dice, a partir del 1 de agosto del 2015 empiezan a computarse los plazos de prescripción. Si la situación o la relación jurídica que se evalúa prescribe cuando fija la nueva fecha del código, la prescripción se produce en ese momento. Porque la prescripción anterior era más larga. Por ejemplo, esto se va a dar en boletos que tienen 10 años de prescripción y que los 5 años van a vencer antes que lo otro. Bueno, en ese caso, cuando la prescripción originaria se exceda la nueva prescripción, se tiene en cuenta la nueva prescripción. Pero a la inversa, cuando la vieja prescripción se extinga antes que la nueva, siempre va a ser el sistema más perjudicial, diríamos, para la percusión. Eso es lo que hay que tener en cuenta, y teniendo en cuenta eso no hay forma de equivocarse, porque es el que venza primero. Si vence primero la nueva ley, es el de la nueva ley. Si vence primero el de la ley vieja, es el de la ley vieja. Lo cual, en definitiva, lo que hay que fijarse es el que vence primero, y esto dirime, creo, que cualquier conflicto que se pudiera plantear. Por último, y para terminar, porque ya me estoy excediendo más de la cuenta, me gustaría dar algunas regulaciones de lo que es el capítulo 3. El capítulo 3 que se alude al ejercicio de los derechos. Esta es otra novedad, el ejercicio de los derechos. Este es capítulo, ¿qué estamos ahí? ¿En qué? Capítulo 3, el ejercicio de los derechos. Fíjense, esto es totalmente distinto de cualquier código. Aquí se traen todos los principios generales que estaban en el código. Primero buena fe, después abuso de derecho, después abuso de poder dominante, después fraude a la ley. Todo está concentrado en este artículo, en este capítulo 3 del ejercicio de los derechos. Y esto trae como beneficio, ninguna de las disposiciones que está cambia a lo que era el código anterior. Es decir, a la buena fe se le va a poder dar el mismo sentido de buena fe lealtad, o buena fe apariencia, o buena fe, es decir, en sentido positivo o en sentido negativo. El abuso de derecho va a tener el mismo significado del 1071, con lo cual se explica lo que ya lo había hecho la jurisprudencia, que se extiende tanto a relaciones como a situaciones jurídicas. Es decir, se explicita algo que la jurisprudencia ya lo decía. Diríamos, en el funcionamiento de los principios no van a encontrar diferencias de lo que existía antes. Lo que sí van a encontrar diferencias es que los tienen todos juntos. Están todos abandonados. Y le van a encontrar esta proyección hacia todo el sistema. Fíjense que el especialista en sociedades no se va a poder decir, no, el abuso de derecho no rige para nosotros si no lo dice la ley de sociedad. Porque lo va a decir acá, lo va a tener en el corazón del código, proyectando hacia todo el ordenamiento jurídico. Con lo cual, esto yo creo que es un gran avance y algo que va a facilitar el funcionamiento de estos grandes principios que estaban. Ustedes saben que en el código fue
se fue elaborando, se fueron metodológicamente incorporando. Por ejemplo, el abuso de derecho estaba en el 1071. Bueno, el principio de buena fe estaba en el 953 y de los otros artículos específicos y en el 1198, que era para el régimen de los contratos. Ahora se abandona todas estas normas de las cuales habían surgido y se plantean como principios absolutamente generales, centralizados en el título preliminar y proyectados hacia todo el ordenamiento. Con lo cual es muy fácil para el juez o para el abogado tener en cuenta cuáles van a ser estos principios o valores que van a regir el funcionamiento. Y para terminar, porque si no me voy a pasar más de la cuenta, para terminar el tema de los bienes. En los bienes hay, que es el último capítulo, en el caso de los bienes se ha hecho un corrimiento de la frontera de los bienes. Primero, sobre quién puede ser titular de bienes. En los bienes, el titular, en el código se mencionaba que era solamente el titular del derecho subjetivo. Ahora puede ser tanto una persona física, una persona jurídica, como una comunidad, la comunidad de los aborígenes, con lo cual pueden ser titular de bienes más entidades que las que existían antes. En segundo lugar, hay otro corrimiento en el objeto de los bienes. Hay bienes que son clásicos, como las cosas, materiales susceptibles de tener una significación económica, pero ahí están los otros bienes que hemos mencionado, que son los que se ocupan de, diríamos, que tienen una utilidad para el hombre, pero que no tienen un valor patrimonial. Y por último, hay bienes que se refieren a intereses individuales y bienes que se refieren a intereses difusos, que es traer al código la teoría de los bienes colectivos, traerlos e incorporarlos como norma expresa de la ley. Con lo cual se ha hecho, diríamos, un cerramiento de toda esta compleja situación que trata el título preliminar. Para terminar, entonces, si avanzáramos institución por institución, nos excederíamos por lejos el tiempo implementado. Pero el mensaje que me queda para decirles es el siguiente. Yo creo que especialmente el título preliminar es algo que no puede dejarse de pensar, de estudiar, de volver a leer, porque es el corazón del código. Hay que estudiar la parte filosófica y hay que estudiar la parte expositiva, la parte regular. Porque especialmente en los jueces, que son los que van a tener que aplicar, este es el nuevo espíritu de la legislación. Aquí está el corazón de la nueva legislación. Y creo que en lo que hace a la aplicación del derecho que está destinado a los ciudadanos, creo que va a ser una manera que, si bien no hay cambios sustanciales, metodológicamente el estar todos puestos en un mismo lugar, considerados uno detrás del otro, trae como valor la simplicidad y la aproximación, la centralidad, la proyección sobre todo el sistema normativo vigente. Bueno, creo que con esto podemos terminar. Muchas gracias, doctor Palmero.